Bueno, lo que voy a hacer ahora es la grabación de la clase de ayer, que no se pudo tener una adecuada lectura porque el clima básicamente no ayudaba. Lo que hoy se va a ver son sobre la interacción antígeno-anticuerpo. En estas interacciones tenemos que saber que estos anticuerpos vienen a ser proteínas circulantes que se producen en vertebrados frente a respuestas a la exposición de estructuras extrañas, pasando a ser conocidas como antígenos. O sea, estas estructuras extrañas son conocidas como antígenos y median la inmunidad humoral frente a toda clase de microbios. Los anticuerpos, por ejemplo, y los receptores del linfocito T para el antígeno, como podemos observar acá, son dos clases de moléculas que usa el sistema inmune adaptativo para unirse a los antígenos y reconocerlos, a cualquier antígeno extraño, especialmente a su epíteto. Estos anticuerpos, o sea, todos estos anticuerpos son sintetizados por las células de las estirpes de linfocitos B. Y hay básicamente dos formas de estos anticuerpos: los libres, o sea, los secretados, y los de membrana o superficie del linfocito B. Estos linfocitos B maduros, al ser activados, van a pasar a diferenciarse en qué, en células plasmáticas, aquellas células que secretan y liberan anticuerpos al medio con la misma especificidad que el receptor para el antígeno. Entonces, estos anticuerpos van a reconocer, o sea, estos anticuerpos van a reconocer a los antígenos, y al acoplarse al antígeno va a generar que la fracción Fc va a permitirle que realicen funciones efectoras que vayan a contribuir a la eliminación de este mismo antígeno. Entonces, al ver esa parte, sabemos o entendemos de por sí que esta eliminación del antígeno requiere a menudo una interacción constante, continua de el anticuerpo con otros componentes del sistema inmune que le van a ayudar a cumplir la función efectora, de las cuales estamos hablando las moléculas del complemento, hablando específicamente del C1Q que activa la vía clásica del complemento. Después, a las células fagocíticas como los macrófagos, células dendríticas, entre otras, y también a los mastocitos, que están implicadas a través de la inmunoglobulina E en respuestas alérgicas y frente al virus. Estas funciones efectoras que presentan estos anticuerpos generalmente va a hacer lo que va a hacer es neutralizar al microbio que produce componentes tóxicos o antígenos malos o extraños. Entonces, al neutralizar mediante la activación del complemento su opsonización de este microorganismo y la potenciación haciéndolo más atractivo al patógeno para que pueda ser opsonizado, entonces vemos que este mecanismo es lo que le permite a estos anticuerpos eliminar en constante contacto con otros elementos del sistema inmune. Luego, sabemos que estos anticuerpos van a ser encontrados en la parte del suero, en donde vemos, si tenemos un tubito, si tomamos un tubito de sangre, a la sangre, que todo esto va a estar acá, imaginen que esto es la sangre, perdonen, no sé dibujar todavía, he tratado de hacerlo mejor. Vamos a ver que esto se divide en tres fases.
La fase de abajo van a estar todos los elementos formes y elementos pesados de la sangre. Aquí va a haber una fina capa de células que se llaman células mononucleares de sangre periférica. Las vamos a encontrar aquí en esta zona. Y esta zona que está hoy haciendo circulitos en sí, va a ser la zona en donde encontremos a las proteínas plasmáticas como las inmunoglobulinas. Y esta zona es la que se va a llamar suero. Suero. Entonces, esta zona, al ser llamada suero, el estudio de esta zona va a denominarse serología. Perdonen, ya les dije, no sé dibujar. Y estos, ¿qué va a tratar la serología? Va a estudiar estos antígenos y ¿cómo les explicaría? Estos anticuerpos que son detectados en esta zona capaces de unirse al antígeno. Entonces, eso pasa a ser denominado como un antisuero. Ahora bien, borrando las cositas que hemos escrito acá, pasamos a hablar, ahora si no me equivoco, a la estructura del anticuerpo. Este anticuerpo, como están acá, son todas las moléculas de estos anticuerpos van a compartir las mismas características estructurales básicas, pero siempre van a mostrar una variabilidad acentuada en estas zonas, en las regiones que se unen a los antígenos. O sea, cada zona, cada región que se une al antígeno va a presentar una múltiple variabilidad de un linfocito B a otro. O sea, si bien podemos obtener múltiples que un linfocito B y múltiples clonas de ese mismo linfocito B presenten esta misma estructura, esas clonas van a diferir la estructura final de otras clonas distintas pero similares. ¿Para qué? Para que le brinden de por sí al sistema inmune a través de estos humores, porque estos son conocidos como los humores o estas inmunoglobulinas también, la capacidad de detectar un gran número de antígenos y puedan unirse a los antígenos. Entonces, dentro de su estructura vemos que una molécula de anticuerpo tiene una propiedad o tiene un cuerpo estructural simétrico compuesto de 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Aquí vemos al cuerpo simétrico. Acá de rojo podemos observar la cadena pesada, usualmente es cadena pesada mu, y de ahí vemos a la cadena ligera, en las cuales tenemos esto. Entonces vemos que estas anticuerpos, otro nombre muy frecuente que se le denomina es el de inmunoglobulina, pues esto se refiere a la porción que confiere inmunidad a la fracción de las globulinas del suero. Por tanto, los linfocitos B, como les dije anteriormente, cada uno puede producir muchas moléculas de anticuerpo idénticas o con zonas idénticas de unión al antígeno, pero de una clona a otro va a haber diferenciación en la misma. Además que la función efectora y propiedades físico-químicas de los anticuerpos se asocian
a las porciones que no se unen al antígeno, o sea, están asociadas a estas regiones, a la región FC o fracción cristalizada, que exhiben relativamente pocas variaciones entre los anticuerpos. Las dos cadenas ligeras que vemos acá y las dos cadenas pesadas que vemos acá contienen múltiples unidades estructurales homólogas repetidas que se pliegan independientemente en una estructura globular, como ven acá, que se denomina dominio de la inmunoglobulina. Por eso que cada dominio de inmunoglobulina de dos capas de láminas beta plegadas, aquí tenemos las capas betas plegadas y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva si no me equivoco, están siempre compuestas de 3 a 5 hélices de cadenas polipeptídicas, como pueden ver, antiparalelas entre sí. O sea, esta distribución es una cadena polipeptídica antiparalela, cada de esas distribuciones. Pues las dos capas que son unidas mediante enlace disulfuro y hélices adyacentes, como acá ven acá enlaces disulfuros y hélices adyacentes, que también lo van a observar más adelante, se conectan mediante lo que se denomina las asas cortas. Y algunos de estos aminoácidos de las asas son más variables a lo que denominamos las regiones hipervariables, y justamente estas regiones hipervariables son las más críticas para el reconocimiento antigénico que va a tener esta inmunoglobulina. Adicionalmente, la cadena pesada y la cadena ligera, como ustedes ven acá, constan de regiones aminoterminales variables. Por eso están acá región aminoterminal variable, las denominadas B, que participan en el reconocimiento del antígeno, y dos regiones carboxiloterminales. Y estas regiones carboxilos terminales que están presentes en las cadenas pesadas justamente son las que van a ayudar a mediar la inmunidad de las funciones efectoras de los anticuerpos. Entendiendo entonces estos conceptos, vemos que en cadena pesada la región variable siempre va a estar compuesto por un dominio de inmunoglobulina, y en la región carboxilo terminal va a estar compuesta por 3 o 4 dominios de inmunoglobulina. Acá vemos 2, pero pueden ser, o sea, lo dicen de 3 a 2, pero es desde 2 hasta 5, de 3 a 5, como lo vamos a ver más adelante en la superfamilia de las inmunoglobulinas. Por último, vemos que la región variable de la cadena pesada y la región variable adyacente de la cadena ligera, Heavy Variable Region and Light Variable Region, por eso está BH y BL, pero en realidad todo es la región variable, forman una zona de unión al antígeno. O sea, estas son las que van a unirse al antígeno, van a capturar a través de unos deditos bonitos que se les puede ver en la siguiente diapositiva, al antígeno. Y cada una de estas, o ¿cómo les explico? Cada anticuerpo, al poseer dos cadenas pesadas o dos regiones variables de por sí, van a poder unirse a dos antígenos en simultáneo. Ya, una vez que hemos visto que estos pueden unirse a dos antígenos en simultáneo,
Ahora pasamos a ver las regiones carboxilos terminales de los dominios de inmunoglobulina, o sea, pasamos a ver esta partecita. En estas regiones, dominios carboxilos terminales, están separadas muy espacialmente por zonas de la zona de unión y no van a participar en el reconocimiento. Nunca estas zonas participan en el reconocimiento antigénico. Estas, ¿cómo les digo? Estas zonas carboxilos terminales o de estas cadenas pesadas, esta región carboxilo terminal de la cadena pesada, interactúan siempre con las moléculas C1Q del complemento para iniciar la vía clásica o los TCD-CR, los reconocimiento de las células T, otros, para que pueda decirle al sistema inmune: opsonízame esto, destrúyeme esto, fagocítame esto. Las cadenas pesadas entonces existen en formas diferentes de su extremo carbonilo terminal. En forma de la cadena pesada que se ancla a los anticuerpos al linfocito, a la membrana del linfocito B, cuando todavía no es maduro o no evoluciona, y cuando tenemos la forma secretada. Y cuando tenemos la forma secretada, las regiones carbonilos las regiones C, voy a resumir las regiones C para evitar decir carbonilo terminal. Las regiones C de estas cadenas, como ustedes pueden ver, no solo las cadenas pesadas constan de región G, sino de las cadenas ligeras. Las regiones C de las cadenas ligeras, por ejemplo, no participan en funciones efectoras, solo las de la pesada. Por si acaso, si en el examen viene en algún tipo de verdadero o falso, las regiones C o carboxilo terminal de las cadenas ligeras participan en funciones efectoras, ustedes ya saben que decir que eso no, eso es falso. Y al ser, como se ve acá, que solo esta es la región o la región cristalizable, como ya se le mencionó anteriormente, la que va a participar en el reconocimiento antigénico. Además, las cadenas, ¿se acuerdan que les dije estos tipos de uniones? Las cadenas ligeras y las cadenas pesadas están unidas mediante uniones covalentes entre dominios disulfuro, por enlaces disulfuro, entre cisteína y carboxilo terminal de sus cadenas ligeras y cadenas pesadas, como son estas. ¿Ven? Estas. También tenemos que ver que las interacciones no covalentes entre los dominios variables y los dominios carbonilos pueden contribuir a dicha asociación, o sea, a que esta cadena ligera se asocie a su cadena pesada respectiva. Ya ahí ya solo vamos viendo cómo molecularmente es que se van dando esta formación o esta conformación de nuestro bonito anticuerpo a través de su cadena pesada, que es lo primero que va a producir el linfocito pre-B. Usualmente es la cadena pesada Mu. O miren, cada tipo de cadena pesada, o sea, cada isotipo de inmunoglobulina o de anticuerpo va a recibir el nombre de acuerdo a su cadena pesada. Si es inmunoglobulina M, va a tener una cadena pesada Mu. Si es inmunoglobulina D, delta, y así sucesivamente. Entonces, estas dos regiones, la que se une también al antígeno y la que es reconocida por el sistema inmune, va a estar unida por una región bisagra. O sea, este dominio y esta región bisagra es muy importante porque le va a permitir la flexibilidad de mover estas zonas de unión al antígeno. ¿Para qué? Para que pueda unirse en simultáneo muchas veces a un antígeno en un espacio tridimensional plano. Estas porciones que se unen al antígeno del cuerpo
O sea, esta porción, la que se une al antígeno a través de sus deditos bonitos, es lo que vamos a hacer conocidas como la porción FAB. Y la región que es la que reconoce el sistema inmune es la región FC o fracción cristalizable. A ver, sí, claro, justamente aquí vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, vemos que ya hay lo que les decía hace un momento. Aquí vemos al dominio de inmunoglobulina unidas por enlaces disulfuros plegadas en láminas beta. Cada una de estas plegaciones es un dominio de inmunoglobulina. A su vez, vemos cómo aquí tenemos, por ejemplo, receptores del dominio de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque cumplen esta característica. Presentan un dominio de inmunoglobulinas plegadas en lámina beta y entonces se le denomina el dominio de las superfamilias de las inmunoglobulinas. Como acá tenemos una inmunoglobulina, un TCR, una proteína del MHC de tipo 1, un CD4, un CD28 y un ICAM. Acá también observamos que estos vemos como la cadena pesada, la región de unión, la porción FAB, la porción FC, también pueden ser proteolizadas a través de ciertos productos como pepsina y papaína, que esglosan o escinden esta unión, atacan donde, a veces al producto bisagra y entre otros, formando lo que se llaman los fragmentos peptídicos, dándole mayor variabilidad. Ahora, viendo justamente lo que hablábamos al inicio de las regiones crítica hipervariable, es que la mayoría, viendo acá abundante las características estructurales de las regiones variables del anticuerpo, es que la mayoría de estas secuencias y variabilidad en diferentes anticuerpos se limitan a 3 secuencias cortas en la región variable. Y estas limitaciones de la región variable de la cadena pesada a través de la secuencia B de la cadena ligera van a estar limitadas ahí, o sea, en estas zonas vamos a tener nuestras regiones hipervariables en la zona de unión al antígeno, en donde nuestro antígeno, nuestro anticuerpo va a unirse al antígeno a través de sus CDRs bonitos o sus regiones determinantes de complementariedad, que son secuencias que forman una superficie complementaria a la estructura tridimensional del antígeno para unirse. Y justamente estas regiones hipervariables, como les dije, aquí los dominios CDR, o sea, nuestros 3 deditos, son los que van a determinar críticamente el reconocimiento al antígeno. Por eso es que es tan importante estos dominios de Complementary Domain Region o Complementary Determining regiones determinantes de complementariedad, perdón, porque son lo que les van a permitir formar 3 deditos bonitos en sus regiones hipervariables de estas cadenas para agarrar, por decir de alguna manera, al antígeno. Estos CDRs pueden ser CDR1, CDR2, CDR3 y usualmente los CDRs de las regiones, de estas regiones de acá, o sea, de las regiones variables, son las más constantes o las más propensas, me refiero a constantemente variable, las más propensas a variar, por eso se les llama regiones hipervariables. Cada molécula de anticuerpo, las 3 regiones hipervariables de un dominio BL y BH se unen, como ya les dije, para formar 3 deditos que van a agarrar a la proteína al antígeno, que es una parte de la proteína, así chiquitita, es como agarrar un huevito, es como un niñito agarrando un huevito con sus deditos, o sea, en su mano
viene a ser la parte de unión al antígeno. Imaginemos la mano del niñito, que es la parte que se une al antígeno. Entonces, estos niñitos, sus deditos le van a ayudar a agarrar muy bien a este antígeno o al huevito, propiamente dicho, llegado al ejemplo. Y también vemos que la capacidad de plegamiento que tienen estos dominios B o estas regiones B está determinada por un dominio de inmunoglobulina, básicamente. Sobre todo por las secuencias conservadas de las regiones que están adyacentes, como vemos acá, plegadas en láminas beta, del dominio CDR. O sea, estos plegamientos van a estar comandadas por eso. Van a estar determinadas por las regiones plegadas del dominio de inmunoglobulina. Ahora bien, perdón, estoy con gripe otra vez, alergias, pero ya mejor. Pasamos a ver lo que es las características estructurales de las regiones constantes del anticuerpo. Cada molécula de anticuerpo, entendamos que pueden dividirse en distintas subclases y clases. O sea, primero en clases, y cada clase se divide en subclases, cuyas funciones difieren en la estructura de su región carboxilo terminal o su región C de la cadena pesada. Entonces, esta es la región que va a determinar o que va a diferenciar la función de cada una de estos anticuerpos. Por lo tanto, las diferentes moléculas de anticuerpos llamadas clases, o también conocidas, como me han escuchado hace un rato, isotipos del anticuerpo, se denominan inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Estos isotipos, especialmente la inmunoglobulina A y G, son las que pueden subdividirse en subclases o subtipos, conocidos como IgA1, IgA2, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuyas regiones C o carboxilo terminal de la cadena pesada de estos isotipos o subtipos tienen prácticamente la misma secuencia de aminoácidos por subtipo. Las cadenas pesadas, como les dije al inicio, se designan entonces por la letra del alfabeto griego correspondiente. Entonces vemos que la inmunoglobulina A contiene la cadena pesada alfa 1, alfa 2, la G o la D, tiene la delta, la E tiene la epsilon, la G tiene la gamma, la M tiene la mu, la cadena pesada mu, acuérdense de una vaquita, mu. Entonces, cada una de estas regiones carboxilos terminales de la inmunoglobulina M o G, no G, es epsilon, estaba diciendo babosadas, ya epsilon, contienen varios dominios en tándem o 4 dominios de inmunoglobulinas en tándem, que ¿qué quiere decir? Que están unos sobre otras. Y las regiones de las carboxilos terminales de la G y la A contienen solo 3 dominios de inmunoglobulina. Estos dominios entonces se van a ser designados de forma genérica, denominados carboxilo o CH, y se enumeran muchas veces a modo secuencial, como pueden ver acá, CH1, CH2, CH3, CH4. ¿Ven? A modo secuencial, desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal. O sea, desde la parte terminal, no la parte de unión, la parte de unión es también un amino, pero siempre se cuenta desde el subsiguiente. Amino terminal hasta carboxilo terminal. Y así sucesivamente. Por eso es que han visto acá que tiene amino terminal. Esta es la parte variable, amino terminal
y para abajo. Así siempre se cuentan. Por eso es que ves región variable, región amino terminal, CH1, CH2, CH3. CH1, CH2. Nunca empiezas desde arriba. No sé si acá tengo otro. Acá, ¿ven? Más. La zona de unión al antígeno, el amino terminal, o sea, la zona variable, su amino terminal, y así subsecuentemente. 1, CH1, CH2, CH3, CH4. Muy bien, volviendo otra vez. Múltiples isotipos entonces de anticuerpos y subtipos también de anticuerpos. ¿Cómo les puedo decir? Van a generar distintas funciones efectoras y esta razón de ser es que sus funciones efectoras están mediadas, como les explicaba anteriormente, por su fracción Fc o la fracción cristalizable los dominios carboxilo terminal, que viene a ser la fracción cristalizable en los cuales vienen a ser las regiones C de la cadena pesada a receptores para el dominio Fc o la fracción cristalizable. O sea, múltiples células del sistema inmune como los fagocitos van a tener receptores para este dominio, por eso se les llama receptores Fc. Dentro de ellos también los natural killer cell, natural killer T cell, mastocitos y otros linfocitos del sistema inmune. Y como les dije, gracias a su dominio bisagra, a su región bisagra, cada molécula de anticuerpo es flexible, permitiéndole unirse así a diferentes antígenos. No sé si tengo... Por ejemplo, mira, acá estos antígenos están espacialmente separados. Y justamente la región bisagra hace que le da esa flexibilidad, permitiendo estirar, por así decir, sus bracitos hasta alcanzar a las dos antígenos. Ok, tú me gustas, yo te agarro. Mientras que en el otro, en la imagen B, vemos que está muy cerrado y la bisagra hace que se cierren estos bracitos para agarrar al antígeno. Es como estas zonas de unión al anticuerpo, del anticuerpo al antígeno, son como nuestros brazos, y las bisagras vienen a ser como nuestras articulaciones que nos permiten justamente ampliar o acceder, nos permiten esa flexibilidad para unirnos o agarrar ciertas cosas. Lo mismo sucede acá. Ahora, ¿cómo explicarles esto? Miren, hay dos clases o isotipos de cadenas ligeras denominados kappa y lambda. Y estas cadenas kappa y lambda tienen distintas regiones constantes carboxilo terminales, como hemos visto acá. Kappa y lambda, carboxilos terminales. Distintas a las carboxilos terminales de las cadenas pesadas, no se olviden. Por lo tanto, los anticuerpos que son secretados, especialmente la inmunoglobulina A, que es secretada en mucosas o en tejidos linfoides asociados a mucosas, por eso funciona en la inmunidad de las mucosas, difieren entre anticuerpos secretados y anticuerpos de membrana, gracias a la secuencia aminoacídica de sus extremos carboxilos terminales. ¿De quién? De la cadena pesada. Entonces, vemos que la forma secretada contiene una porción carboxilo terminal hidrofílica denominada pies o cola, como podemos ver acá, mientras que la unida a la membrana contiene un tramo carboxilo terminal que incluye la región transmembrana denominada hidrófoba alfa helicoidal, seguida por su cola intracelular que contiene muchas veces una región yuxtamembranaria
de 3 aminoácidos positivos. Miren, en las moléculas de IgM, como vemos acá, IgM e IgD, que no tenemos acá la imagen, la porción citoplasmática de estas moléculas de la cadena pesada es corta, solo va a presentar 3 aminoácidos de longitud, mientras que en la IgE, G y claro, la IgG y E solo, o mejor dicho, su cola es larga, aproximadamente 30 aminoácidos de longitud. O sea, ven esa diferencia enorme que presenta. Y cada una de estas contiene lo que se llama un motif o un motivo de transmisión de señales que va a ayudar a ¿qué? A la transmisión de la activación de los linfocitos B de memoria. O sea, estos dos, por eso retroalimentación, inhibición por retroalimentación. Aquí vemos cómo también hay hipersensibilidad inmediata. Entonces, también es muy importante porque ayuda a la activación de linfocitos B de memoria. ¿Y dónde dijimos que están los linfocitos B de memoria? En la inmunidad adaptativa. ¿Para qué? Para permitirnos una respuesta mucho más rápida a quienes a la infección reincidente de cierto patógeno con un mismo antígeno o epítope. Entonces, los anticuerpos de diferentes especies, como ven acá, van a ser distintas en sus regiones con carboxiloterminales de las cadenas pesadas. Por tanto, cuando hay una introducción de moléculas de inmunoglobulinas en una especie de otras, se denomina o el receptor los pasa a considerar extraños, determinando así una respuesta inmunitaria y con su correspondiente síntesis de anticuerpo para las regiones carboxiloterminales que han sido introducidas en la misma o en el mismo anticuerpo. Ahora, pasamos a algo muy importante de entender, no solo la estructura, sino que esto es muy importante de entender para el que es la síntesis, ensamblaje y expresión de moléculas de inmunoglobulina. Como sabemos, pasa desde una célula troncal, un prelinfocito B, un linfocito inmaduro, un linfocito maduro, un plasmoblasto que está en camino que es un linfocito B activado que está en camino de diferenciación, donde no produce muchos anticuerpos secretados y está empezando la maduración de la afinidad hacia una célula plasmática. Eso es el camino. Pero entendamos entonces el camino. Vemos que las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas, o sea, las cadenas pesadas y ligeras, son proteínas secretadas o también proteínas de membrana, proteínas secretadas o proteínas de membrana, que se sintetizan ¿en dónde? ¿Quién sintetiza las proteínas? Los ribosomas de las células unidas a membranas de nuestro retículo endoplasmático celular, el endoplasmático rugoso. Entonces, para que haya esta síntesis, va de que la proteína pasa del retículo endoplasmático hacia otras estructuras celulares, vamos a tener que se N-glicosilan estas cadenas pesadas de inmunoglobulina. Por lo tanto, entendemos que la primera producción es el de la cadena pesada.
y al sintetizarse va a haber, o al N-glicosilarse va a haber un plegamiento adecuado de estas cadenas, lo que denominamos los dominios de inmunoglobulina. A su vez, su ensamblaje con las cadenas ligeras van a ser reguladas por proteínas residentes en el retículo endoplásmico. Usualmente se les denomina chaperonas, pero ya no tanto importa eso, sino que lo que importa aquí es que se sepa que su unión de la cadena pesada hacia la cadena ligera es regulada por proteínas residentes del retículo endoplásmico. Y estas proteínas vienen a ser las calnexinas, o la proteína ligadora, o la binding protein, que unen a los péptidos de inmunoglobulina recién sintetizados y se aseguran que se retengan. Y estas también van a pasar a asociarse covalentemente entre cadena ligera y pesada, para así pasar a ser estabilizada a través de un enlace disulfuto. Estas moléculas pasan a ser liberadas luego de las chaperonas, se transportan a las cisternas del complejo de Golgi, en donde hay una modificación estructural de sus azúcares, glúcidos, pero son azúcares, en donde son dirigidas luego hacia la membrana plasmática de la vesícula. Ahora, todo esto que hemos hablado es en esta zona. Todo esto que les he dicho es esta zona, que de mi célula troncal se va a prelinfocito B, en donde mi cadena pesada mu es producida, y luego mi receptor de prelinfocito B, y quien media mi asociación entre mi cadena pesada y mi cadena ligera. Y aquí ya tenemos que de aquí pasan a ciertos retículos endoplasmáticos, y al final son, al haber el cambio de glúcidos, son expresadas como inmunoglobulinas M o mu. Entonces, ahora pasamos a ver que hay una maduración del linfocito. La maduración del linfocito B a partir de los progenitores de médula ósea se acompañan en su cambio específico de ¿quién? De la expresión de gen de la inmunoglobulina, lo que da lugar a la producción de moléculas de inmunoglobulinas en distintas formas. La primera célula en la línea del linfocito B produce un pelipéptido de inmunoglobulina determinado prelinfocito B, o sea, antes de esto produce esto mi prelinfocito B, que sintetiza la forma de membrana de la cadena pesada mu, y esta cadena pesada mu va a ser asociada a proteínas denominadas sustitutos de cadena ligera para formar el prereceptor del linfocito B, expresada así en la superficie celular, y aporta señales que van a ayudar a la maduración de nuestro linfocito. Estos linfocitos B inmaduros que tenemos, y también maduros, porque ya desde aquí ya empiezan a presentar las cadenas ligeras kappa y lambda, o sea, ya vemos que hay expresión. Entonces se asocian entre sí junto a su cadena pesada. ¿Para qué? Para formar las moléculas de inmunoglobulina M. ¿Ven acá? Y estos linfocitos B maduros expresan formas membranarias. Ya sabemos que las formas membranarias, la disposición o la conformación de la cadena pesada carboxilo terminal de la cadena pesada es distinta a la forma secretada, no lo vayan a olvidar. De inmunoglobulina D e inmunoglobulina M.
Entonces vemos que las cadenas pesadas mu y delta se asocian a las cadenas ligeras kappa y lambda. Y estas pasan a ser receptoras de membrana de la superficie celular que van a reconocer antígenos para iniciar el proceso de activación de nuestro linfocito. ¿A qué? Nuestro linfocito naïf, B, maduro, naïf, no expuesto al antígeno, al reconocer al antígeno, se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos. Entonces, el receptor del prelinfocito B y el receptor del linfocito B para estos antígenos se pasan a asociar, o ¿cómo se llama? ¿Cómo les explico? A ver. Se asocian de una manera no covalente a otras proteínas que tiene la membrana del linfocito B. ¿Para qué? Para que sirvan o ayuden en la producción de señales esenciales para la expresión de estas moléculas. Cuando los linfocitos B, entonces, me refiero a los maduros, pasan a ser activados por antígenos y otros estímulos, la célula primero se va a diferenciar en plasmoblasto, cuya característica es baja producción de inmunoglobulinas secretadas y todavía presentan inmunoglobulinas membranarias. Y es donde va a ocurrir algo muy interesante, la maduración de la afinidad. Por lo tanto, el primer cambio es que hay un switch inmunológico o un cambio en el patrón de producción de inmunoglobulinas. Y muchas veces este cambio en el patrón de la producción de inmunoglobulina es que la producción de la forma secretada empieza a predominar frente a la producción de inmunoglobulinas membranarias. También que su isotipo o switch inmunológico de cadenas pesadas pasan a cambiar de clase. Es lo que le denominamos el switch inmunológico propiamente dicho. Y otro cambio que ocurre en esta transición, en ese tránsito, es que hay una introducción de múltiples sustituciones aminoacídicas. ¿En dónde? En los dominos variables. ¿Para qué? Para que estos anticuerpos puedan tener una alta afinidad a lo que está provocando el cambio de este anticuerpo. Y eso se conoce como la maduración de la afinidad. ¿Para qué? Para que finalmente nos dé la célula plasmática. Y al darnos esta célula plasmática, vemos que presenta una elevada secreción de inmunoglobulina, especialmente la A y otros tipos de inmunoglobulinas que van a secretar, y nula o muy poca inmunoglobulina membranaria. Entendido eso, viendo el ensamblaje, ya hemos visto cómo es que desde la estructura ayuda a entender el qué sucede en esta síntesis. Ahora pasamos a ver, ok, yo ya he visto su síntesis, he visto a grosso modo para qué sirve, porque lo vamos a revisar más adelante. Y bueno, ¿cuánto tiempo es que estas proteínas están en la sangre? Se pueden preguntar ustedes. Muy bien, vamos a ver. Lo que pasamos a ver ahora es que estos anticuerpos presentan una semivida.
que viene a ser una medida de cuánto tiempo permanecen circulantes en la sangre. Y también entendamos que la semivida pasa a ser el tiempo medio antes de que el número de moléculas de anticuerpos se reduzca a la mitad. Entonces, diferentes tipos o isotipos de anticuerpos tienen distintos tipos de semivida, como ustedes pueden ver acá. Y al tener distintos tipos de semivida, muchas veces esta semivida se atribuye a la capacidad de que el dominio Fc se pueda unir a su dominio receptor para el dominio. Entonces, vemos que la región Fc, o la fracción cristalizable, es lo que le va a dar la característica de mayor semivida al anticuerpo. Eso es todo lo que tenemos que saber con respecto a la semivida. Ya vamos terminando. Es algo tan complejo y bonito de entender como cada tipo o cada molécula del sistema inmune actúa para eliminar el antígeno extraño del cuerpo. O sea, todo es una ayuda, como hemos visto desde la primera clase. Todo tiene un porqué, todo es un continuo desarrollo de ayudas entre ellas y evolución de sus mecanismos. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis del cuerpo. Entonces, una vez entendido esto, pasamos a algo muy interesante, que es la interacción o unión del anticuerpo a su respectivo antígeno. Sabemos que un antígeno es cualquier sustancia capaz de unirse muy específicamente o muy ávidamente a una molécula de anticuerpo o a una molécula receptora del linfocito T. Entonces, vemos también que no todos los antígenos reconocidos por los linfocitos o los anticuerpos específicos secretados son capaces de activar la respuesta inmune. Y a estas moléculas que sí activan la respuesta inmune son denominadas moléculas o porciones inmunógenas del antígeno. ¿Por qué? Porque las sustancias químicas o las sustancias moleculares, no todas estas fracciones van a ser fracciones inmunógenas capaces de decirle al sistema inmune: actívame el ataque, por favor. Va a haber otras regiones que sí van a activar un gran ataque del sistema sobre ese antígeno. También tenemos que saber, ojo, que hay sustancias muy pequeñas, uno de ellos el dinitrofenol, por ejemplo, que se unen a anticuerpos, pero no activan a los linfocitos, por ejemplo. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Qué hemos dicho de los anticuerpos? Que son capaces de unirse en simultáneo a cada anticuerpo se une en simultáneo a dos antígenos. Pero en el caso del dinitrofenol, solo es capaz de unirse a uno. Por lo que cada vez solo puede unirse a uno, porque es tan pequeño que no activa la respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los inmunólogos?
para poder generar una respuesta frente a estas cosas muy pequeñas, por ejemplo, que hemos hecho nosotros los inmunólogos. Se ha generado o se, mediante ingeniería genética o mediante ingeniería, lo que han hecho es unir múltiples copias de esta pequeñez, de esta chiquitiloriña molécula, ¿cómo les explico? Las han unido y las han hecho, ¿cómo se llama? Conformacionalmente las han hecho de chiquitas, las han hecho que haya una unión de, de estas pequeñeces para que sea algo grande de las mismas pequeñeces. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un granito de arena. Un granito de arena nosotros lo podemos masticar, crac, 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 y ya, no pasa nada. ¿Verdad? Bueno, no es que tenga algún patógeno, ¿ya? Pero tengamos la idea. Pero ¿cuándo vamos a notar, por decir, a ese granito de arena? Porque el granito de arena muchas veces que viene en nuestra comida, o a veces estamos comiendo en los agachaditos y masticamos algo crash, que nuestro granito de arena nos pasó por ahí, igualito es el dinitrófenol. ¿Cuándo vamos a notarlo? Cuando ya ese grano de arena se une a otros granos de arena y se hace visible, se hace grande. Es lo mismo para el sistema inmune. Se tiene que hacer visible. Entonces, estas pequeñas sustancias como el granito de arena que representa al dinitrofenol es llamada apteno. Y la molécula grande en la cual se ha combinado para hacer visible, o sea, a la cual se ha hecho nuestra bola de arenita ya visible, se denomina transportador. Estas moléculas o macromoléculas de proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos son mucho más grandes de lo que un antígeno puede unirse al anticuerpo. Por lo tanto, cualquier anticuerpo se une solo a una porción de la macromolécula. Ven acá. Todo esto es la macromolécula. ¿Ves que el anticuerpo puede unirse a todo? No, solo se une a una porción. Y dentro de esta porción a la cual se une, como pueden ver, esa porción a la cual se une pasa a ser denominado el determinante o el epítope. Y cada molécula o cada macromolécula puede tener múltiples epítopes, pero no se olviden que el que genera mayor respuesta inmunitaria es el más inmunógeno. Y acá vemos que hay un epítope accesible y hay un epítope inaccesible. Muchas veces el cuerpo lo desnaturaliza para tener dos tipos de epítope. Tener acceso al accesible y al inaccesible y generar una respuesta contra el mismo. Entonces vemos que la porción de la cual se va a, ¿cómo se llama?, el anticuerpo interactuar con este epítope, o sea acá, se denomina parátopo. Entonces, la presencia de múltiples determinantes antigénicos o múltiples epítopes denomina polivalencia. Aquí vemos que hay una polivalencia o multivalencia, pero es una polivalencia prácticamente, no se echan más. Polivalencia. Su disposición espacial de cada uno de estos epítopes puede influir muchas veces a su unión al anticuerpo de distintas maneras, y acá vemos las distintas maneras a las cuales se une. Y cualquier forma o superficie disponible de esta molécula o de esta macromolécula, de esta macroproteína, cualquier tipo de esta unión es conocida como epítope. Entonces, falta explicar esto. Aquí vemos cómo hay tres tipos de determinación o de unión del anticuerpo: el conformacional, el lineal y
el neoantigénico, en donde los antígenos pueden depender del plegado, acá, del plegado proteínico y de su estructura primaria. Entonces, gracias a este plegamiento y de su estructura, algunos determinantes son muy accesibles o están demasiado expuestos dentro de la misma proteína original, que muchas veces se pierden al haber una desnaturalización. Acá, por ejemplo, en B que observamos como determinantes lineales, vemos que en otros se expone solo al desplegarse la proteína. ¿Ven? Hay un determinante accesible, pero hay otro que también se... Pero necesitamos que se exprese esto. Entonces, desnaturalizo la proteína para que esta región sea accesible. Y por último, los neodeterminantes son modificaciones que están posterior a la síntesis de esta proteína, como escisión de ciertos enlaces. ¿Para qué? Para que estos extremos de las cadenas amino terminal, carboxilo terminal, puedan exponer un nuevo antígeno, o sea, puedan exponer un nuevo determinante antigénico que dé, ¿cómo se dice?, una reacción frente a este nuevo antígeno que se ha generado. Ahora vamos a hablar de ciertas características que nos va a dar las interacciones. Sabiendo que hay siempre una base estructural de la unión de ese antígeno anticuerpo, vemos que las zonas de unión al antígeno al anticuerpo, o sea, estas zonas de unión, son o van a ser superficies planas. Perdonen la garganta. En donde estos se acomodan a epítopes tridimensionales macromoleculares, permitiendo así a nuestro anticuerpo unirse a varias epítopes dentro de una molécula muy grande. Estos reconocimientos de los antígenos por los anticuerpos siempre va a estar dada por una unión no covalente, por lo tanto es reversible. Y esta fuerza de unión en una zona combinatoria del anticuerpo con el epítopo se denomina afinidad. También vemos que la avidez es la fuerza de unión con la cual se une el antígeno, y se debe tener en cuenta todos los sitios de unión de los anticuerpos a los epítopos del antígeno disponible. Por lo tanto, al ser una sumatoria de fuerzas, esta fuerza global es la llamada avidez. Entonces, para que el antígeno o la capacidad de un anticuerpo de reconocer de forma específica una amplia variedad de antígenos, hay ciertos tipos de características que se van a relacionar a estos. Entonces, al haber estas relaciones con afinidad variables, refleja muchas veces sus propiedades de sus regiones. ¿De cuál región? De justamente la región variable del anticuerpo, en donde van a estar ¿qué? Nuestras regiones hipervariables, que son estos tres doditos denominados regiones determinantes de complementariedad de la región variable del anticuerpo, que se va a unir específicamente y ávidamente a nuestro antígeno. Entonces,
Cada anticuerpo goza de especificidad y esta especificidad que le da la interacción de nuestro anticuerpo, ay, acá estaba, y a veces yo decía que algo me faltaba, perdón, de acá se les voy a explicar mejor. Y esta especificidad que les da la unión del anticuerpo, cada antígeno cada anticuerpo es muy específico a los antígenos y distinguen mínimas o hasta ínfimas variaciones entre pequeñas estructuras que presenta su antígeno. Pero esta diferenciación a veces, como les digo, algunos anticuerpos se buguean. Perdón. Algunos anticuerpos se bloquean, se buguean y originan una reacción cruzada que es la capacidad de algunos anticuerpos producidos contra un antígeno se unan a un antígeno distinto, pero de estructura relacionada. Por eso les digo, se buguea el anticuerpo. Tanta cosa dice bug. Uno de estos bug o horrores del cross presentation, de la reacción cruzada, cross reaction, es Guillain-Barré. Una de sus múltiples teorías del por qué ocurre. También vemos que cada anticuerpo es muy diverso, por lo que un individuo es muy capaz de producir una gran variedad de anticuerpos contra múltiples estructuras múltiples estructuras específicas distintas, incluso sin haber sido expuestas antes o habiendo sido expuestas antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las famosas enfermedades que se dan en recién nacidos o cuando están todavía en modo de feto es la eritroblastosis fetal. Al primer bebé de dos parejas no compatibles en el grupo sanguíneo lo pasa, pero al segundo ya no lo va a pasar, va a desencadenar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestros anticuerpos han sido capaces de reconocer dentro de eso como extraño y va a empezar a atacar esa estructura extraña. Aunque sé que no les va a gustar oír esto, muchas veces me van a odiar, algunos me van a odiar, pero sepan que el feto es el parásito perfecto, pues logra capturar el sistema inmune de la persona para que no realice el ataque, ya que es un cuerpo extraño. Pero increíblemente hay veces que se dan cuando hay como les digo, cuando hay esta incompatibilidad del grupo sanguíneo entre el madre y el padre del feto, ahí es donde se da esta enfermedad del sistema inmune. Ya no puedo permitir tanta cosa, mejor ataco. Y se da la enfermedad. También, como vimos anteriormente, hay una maduración de la afinidad que es que esta capacidad de unión fuerte de neutralizar toxinas y patógenos va a ir madurando o va haciéndose fuerte esta maduración a medida que necesite conseguir una interacción de avidez alta y afinidad alta. Y este mecanismo para generar esto es que anticuerpos de afinidad alta producen cambios pequeños o sutiles en las estructuras de las regiones variables de los anticuerpos durante sus respuestas inmunitarias humorales frente a estos antígenos proteínicos. Por lo que va a aparecer procesos de mutación somáticas en el estadio de plasmoblasto del linfocito B que estimulan al antígeno a generar nuevas estructuras en sus dominios B o variables, específicamente en esas regiones de hipervariabilidad.
Entonces, este proceso va a ser conocido como la maduración de la afinidad. Finalmente, no, todavía no, atrás. Finalmente, muchas de las funciones efectoras que van a tener estos anticuerpos son mediadas, como se les dice, por las fracciones Fc o la fracción cristalizable de las moléculas y los isotipos de inmunoglobulinas, como pueden ver, distintos tipos de inmunoglobulinas, que son diferentes entre cada isotipo en su región cristalizable. Por lo tanto, al ser distintas, realizan distintas funciones efectoras. Y como ya sabemos que cada función efectora de estos anticuerpos lo inician no solo las moléculas que se han unido a los antígenos, la inician solo las moléculas que se han unido a los antígenos, más no las libres, o sea, las que están ahí circulando con A. Estos cambios de isotipos del anticuerpo durante las respuestas inmunes humorales influyen en cómo nuestro organismo erradica el antígeno. Entonces, los vírgenes, los linfocitos B naïf, simultáneamente producen IgM e IgD. ¿Para qué? Para que actúen como receptores, simplemente receptores antigénicos. Mientras que al haber sido presentados, sufren un cambio denominado cambio de isotipo o switch inmunológico, en que la región carboxilos o aminoterminales, la región CH, para cada isotipo del anticuerpo producido del linfocito B, cambia, pero las regiones variables y su especificidad no cambian. O sea, ¿desde dónde vemos el cambio? Vemos de la región aminoterminal, o sea, la de acá, hacia carboxilo terminal. Ahí es donde vemos el cambio, no en la región variable. Muy bien. De ahí sabemos pues que las regiones carboxilos terminales de la cadena pesada de los anticuerpos son los que determinan la distribución de estos anticuerpos. Como por ejemplo, vemos acá la IgA, ¿en dónde va a estar? Mucosas. IgG, ¿dónde va a estar? Cuando tenemos IgGM materna, no, cuando tenemos la inmunoglobulina G materna, neonatal, en el neonato, y así sucesivamente. Muy bien, visto esto, eso es todo lo que se debe saber, o en lo principal que es lo que se debe de saber acerca de qué, acerca de la interacción antígeno-anticuerpo. Nos vemos la próxima clase, chicos. Gracias y disculpen otra vez por el clima de ayer, que nos hizo tener una jornada accidentada gracias al magnífico internet. Ojalá algún día el internet en el extranjero, que es Loreto, para Perú es una zona extraña Loreto, a una zona no contactada, mejore. Nos vemos, chicos, gracias, un gusto, saludos.